Hola, bienvenido. ¿Les gustaría aprender a bordar este armadillo en bordado tenango? Acompáñenme, que les enseñe. Con el dibujo ya marcado en manta, hay que colocar el aro de bordar en la zona que vamos a trabajar en este momento. Que quede firme, como un tambor, pero no tieso o no estirado en exceso. El trazo se puede hacer con lápiz o con ese marcador que es base agua, es el Twist de Pelikan. A la hora de lavarlo se elimina esta tinta. En este tipo de bordados se usan muchísimos colores, de preferencia llamativos, encendidos, así que una vez elegidos los tonos que queremos, vamos a iniciar a trabajar. Primero vamos con las orejas. Aquí ya tengo separado un poco de hilo de algún trabajo anterior, entonces voy a usar ese. Se usan 3 hebras y el hilo lleva 6 hebras, pero para el trabajo hay que usar entonces solo 3, hay que dividirlo. Bueno, se cortan alrededor de unos 40-50 centímetros, puede ser incluso más, solo que nos resulte más cómodo para trabajar y que no se enrede a la hora de estar haciendo el bordado. Ya insertada la aguja, vamos a acomodar el aro de manera que quede más cómodo y vamos a iniciar así. Le dan 1 o 2 hilvanes antes de la orilla para que la aguja salga exactamente en donde inicia el dibujo. En este caso es el piquito de la oreja. Se deja un poco del extremo del hilo, como una colita, que va a asegurar que después por accidente no se nos corra el hilo a hora de jalar. De todos modos, esta parte va a quedar cubierta conforme vayamos avanzando en el bordado. El siguiente paso es dar 1 o 2 puntos más adelante para que la aguja regrese exactamente en el punto donde inició. Se jala y ahora por la parte de abajo del dibujo también 1 o 2 hilos para salir nuevamente en el inicio, de modo que en ese punto salió ya 3 veces la aguja. Ahora avanzamos 1 o 2 hilos por la parte de arriba y ahora el punto de final va a ser el de inicio del anterior. Ya está marcado ese hoyito. Ahora vamos por la parte de abajo, avanzamos 1 o 2 hilos y salir en el último que se marcó. Se jala el hilo firmemente, pero no de manera que quede fruncido el bordado. Pero tampoco hay que dejarlo suelto porque no da una estética y además puede ser que en algún momento se nos atore con la aguja o ya posteriormente cuando está terminado el trabajo que se llegue a atorar con algún objeto. Y así continuamos durante todo el tramo del dibujo, en este caso la orejita, eh, yendo arriba, avanzando 1 o 2 hilos, saliendo en el punto anterior, jalando la aguja, yendo abajo, insertar a 1 o 2 hilos a la derecha, perdón, del otro punto y saliendo por donde estaba el otro punto. Y así se continúa hasta que se termine la figura. En todo momento hay que mantener una orientación vertical del bordado y lo que queda horizontal es el dibujo. Esto quiere decir que cuando cambie la orientación del dibujo, debemos de cambiar la forma de iniciar el bordado. Por ejemplo, aquí la cabeza con respecto a la cabeza son diferentes. Una está más inclinada respecto a la otra, entonces hay que ir cambiando la orientación de cómo iniciamos, o más bien cómo acomodamos el aro para iniciar el bordado. Y por la parte de atrás, así es como debe de ir quedando, como si pasara la máquina de coser. Son hilvanes y nada de hilos cruzados, ni nudos tampoco. Y así en todo el origen.
Aquí que me estoy acercando a la orilla, a la hora de rematar el hilo, hay que dar una pequeña puntadita ya en el vértice más pequeño y después esconder entre el bordado y la tela. No debe de verse ni por arriba ni por abajo el hilo que queda sobrando, entonces si se queda escondido, se corta el hilo. Ahora la otra orejita está en proceso. Ahora para la cabeza es cambio de color, igual 3 hebras. Y como les comentaba, la orientación ahora de la cabeza con respecto a las orejas es diferente, es más horizontal. Entonces, el bordado va cambiando, pero siempre se va manteniendo paradito, por así decirlo, vertical. Se va dejando el espacio para los ojos, para después rellenar esa parte también con la misma puntada. Y en la zona de la trompita o piquito se va reduciendo también primero una parte y luego la otra para que quede bien hecho. Para el ojo, como es una zona más pequeña, podemos esconder el hilo en la parte azul, pero que no se note absolutamente nada de un tono diferente bajo el color azul. Y ahora sí va la misma orientación del resto del cuerpo, tejiendo parte por parte, segmento a segmento, iniciando por la orillita y se va manteniendo la verticalidad o que esté paradita la puntada respecto a nosotros. Aquí como ven ya tuve que mover el aro de posición para que me sea más fácil ahora tejer la parte central del cuerpo. Así es como va avanzando. Y vamos ya casi con la parte final. Dejo aquí un enlace para mostrarles cómo se borda en esta zona que es con varias curvas. Y se nos llega a terminar el hilo, lo esconde, bueno, damos una puntada, lo escondemos, cortamos y se vuelve a iniciar. Insertar la aguja, dar unas 2 o 3 puntaditas y salir exactamente en el punto donde debería de salir el anterior. Y se continúa igual. Arriba, regresar 1 o 2 puntos, encontrar el otro, luego abajo, y así nos lo vamos llevando. Si la longitud del dibujo, como en este caso, nos obliga a cortar el hilo más de una vez, pues habrá que hacerlo y es siempre preferible esto porque con un hilo más largo es muy fácil que se enrede por las vueltas y vueltas que le vamos dando. Entonces perdemos más tiempo en estar intentando desenredar o incluso desperdiciar material porque tengamos que cortar. Entonces, en mi percepción, en mi experiencia, es siempre mejor mantener hilo corto, aunque sea repetitivo el proceso. Ya con la práctica, cada quien va calculando qué tramo de hilo, cuántos centímetros le funcionan. Habrá quizá quien tenga la capacidad de hacerlo con una hebra muy larga, o quienes como yo necesitamos mejor repetir el proceso varias veces con una hebra más corta. Yo uso alrededor de 40 centímetros cada ocasión. Aquí ya estoy con la última parte que es la colita que más bien parece una hojita, pero bueno, así es el bordado tenango, se basa mucho en los alebrijes, entonces hay animales que no tienen explicación realmente de qué son. Este pudiera parecer un armadillo, pero pues también quizá es otro animal, un venado, no sé, tiene cola de una parte, el cuerpo de otro, la cabeza de otro animal, pero así son los alebrijes, muchas veces sin sentido, pero mejor no tratar de explicar qué animalito es,
simplemente disfrutar lo que es la belleza de esta artesanía. Anímense a hacerlo. Hay muchos dibujos en internet, en Pinterest, y si no, animarse a hacer a mano alzada algún dibujo, y créanme que van a disfrutar mucho tanto el proceso como el resultado. Aquí ya estoy con las puntadas finales. Corto, retiro el aro. Posteriormente se tiene que planchar, pero siempre por el revés para no maltratar el hilo. Y aquí está terminado este alebrije muy colorido. Si les gusta este contenido, por favor no dejen de apoyarme. Suscríbanse. Gracias.